invitarlos a que me acompañen al pasaje que vamos a estar mirando. Quiero compartirles rápidamente algo que ahorita que estábamos adorando me impresionó mucho. Y cuando entonábamos el canto de No hay lugar más alto, yo creo que algo que el Señor siempre nos dice es que cantemos con inteligencia, ¿cierto? Que cantemos con el Espíritu, pero también con inteligencia. Y algo que me impresionaba mucho es que cuando entonábamos ese canto y empezábamos a decir, Maestro, amado, yo cuando estaba postrada cerré los ojos y me quebranté, porque me acordé de la mujer, esa mujer adúltera. ¿Recuerdan el pasaje? Que se la trajeron a Jesús, que la expusieron enfrente de todas las personas y querían condenarla. Y la Biblia solo nos muestra a una mujer postrada en tierra sin levantar la mirada. Y vemos a nuestro amado Jesús compasivo, maestro, a su lado, y que Él también llega un momento en que se postra, ¿cierto? Y como no había realmente quien la pudiera acusar, todos se van y hasta que se van es que ella puede levantar la mirada. Y a mí me impresionaba cuando ahorita cantábamos y postrada declaraba maestro, porque yo decía, Señor, de verdad tú nos has perdonado, tú nos has salvado. Y cuando cantamos, no hay quien pueda decir algo contra mí porque tú ya me perdonaste. Es como ponernos en la posición de esa mujer, que nadie pudo condenarla, porque el maestro estaba a su lado diciendo, no peques más, yo te doy mi salvación. Y yo les quería compartir eso porque creo que es bien importante cuando el Señor nos va enseñando cómo es adorar, ¿cierto? Porque adorar es más allá que cantar, adorar es entender lo que cantamos, es saber que es una oración, es saber lo que le estamos diciendo al Padre. Amén. Entonces, bueno, mi breve introducción. Yo les pido que por favor me acompañen a Jonás, capítulo 1, versículo 1. Listo. ¿Todos encontramos Jonás? Es un libro chiquito, es un libro que casi no, a veces como que se mira muy por encima porque es chiquitico, pero allá está. Hay mucho que ministrar aquí. Después de Abdías. Entonces, vamos a leer del versículo 1 al 3 del capítulo 1 de Jonás. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces yo creo que, pues no sé si ustedes en el mismo sentir que yo, las primeras veces que leemos este pasaje es como, pero ¿cómo así que quería huir de la presencia del Señor? Eso pues no tiene sentido. ¿Quién puede huir de la presencia de Dios, cierto? Pero entonces, hoy parte de lo que les quiero compartir es mi testimonio personal, que ya lleva mucho tiempo que ha pasado, que debía compartirlo. Y esta palabra creo que nunca me impresionó tanto hasta el día en que la leí y yo entendí que yo era ese Jonás que estaba huyendo de la presencia de Dios. Como muchos de ustedes saben, pues yo ya ahorita, si Dios quiere, voy a cumplir 5 años en este hermoso país. Yo vengo de México, estuve allá durante 10 años, pero en esos 10 años pues fue allá donde yo conocí al Señor, fue allá donde yo tuve mi encuentro con Dios. Y pues yo vengo de una iglesia, yo servía en la alabanza, yo le doy gracias al Señor siempre por ese lugar porque pues recibí mucha palabra, aprendí mucho, crecí mucho. Pero entonces después de esos largos 10 años, pues ustedes imaginarán, mi vida estaba hecha.
Yo estaba feliz, yo mejor dicho, aquí me voy a casar, aquí voy a tener hijos, aquí me voy a morir. O sea, ya aquí en México nadie me saca de acá. Y pues mi mamita, como ustedes saben, mi mamá es de acá de Colombia y ella llevaba mucho tiempo fuera de su país. Ella quería pues estar con su familia, pero algo que sí es bien importante de todo esto es que yo sé que mi mamá no se mueve por su voluntad, sino por el Señor. Y durante muchos años ella siempre me decía, ¿no? Como, ay, mamita, yo ya me quiero regresar a mi país, yo ya quiero estar en mi tierra con mi familia y aquí sola. Y pues claro, yo como que, no, aquí estamos bien, porque pues yo estaba muy contenta, muy hecha, ¿cierto? Y fue bien impresionante porque aproximadamente 6-7 meses antes de que nosotros nos viniéramos, mi mamá me dijo, o sea, muy determinada, me dijo, bueno, mamita, no más. Tú ya vas a terminar de estudiar y vas a empezar tu carrera. Yo voy a orar. Si el Señor de aquí a diciembre hace que se venda esta casa, porque vivíamos en una casa muy grande, la verdad sí era complicado venderla, me dijo, si vendemos esta casa, nos vamos. Y fue el Señor el que abrió la puerta y fue el Señor el que dijo que nos vamos. Pero si no se vende la casa de aquí a diciembre, yo no voy a insistir más. Nos quedamos. Ustedes imaginarán cuál fue mi oración. Mi oración fue, Señor, estorba, detén, mejor dicho, ilumina a mi mamá, que ella entienda que tú nos quieres acá, que tu propósito es acá, que esa casa no se venda, bueno, mejor dicho de todo. Y para nuestra sorpresa, creo que fue como en septiembre, nos llegó una persona a la casa, la miró, que es lo que les digo, era una casa muy grande, entonces tener el dinero a la mano, todo. Llegó a la casa, la vio, no, sí, nos gustan, buscábamos una así, yo tengo el dinero de contado, ¡boom! En diciembre nos cambiamos. Y claro, mi mamá, bueno, esa no era la señal, el Señor dijo, nos vamos. Y yo, esos 6 meses lloré, clamé, me enojé, bueno, mejor dicho, me pasó de todo. Y para esto quiero que me acompañen a Deuteronomio 8:7. Vamos a leer Deuteronomio 8:7. Del 7 al 10 dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Yo recibí esta palabra de Dios durante esos meses previo a venirme. Quiero que sepan que yo nunca le dije esto a mi mamá, te lo dije mucho tiempo después, porque yo en mi corazón sabía que era Dios diciéndome, yo te introduzco a la tierra donde vas y no te va a faltar. Porque algo que bueno, eso sería un testimonio muchísimo más amplio, pero en resumen, mis hermanos, pues mis papás se separaron hace mucho tiempo y fue una separación muy fuerte. Económicamente pasamos unos años muy difíciles, que para la gloria de Dios nunca nos faltó nada. Mi mamá luchó muy fuerte en su trabajo, un trabajo que a veces le pagaban cada 3 meses. Entonces, no sé cómo sobrevivimos, pero sé que era el Señor. Pero cuando el Señor a mí me dio esta palabra, uno podría decir, wow, ¿no? O sea, qué súper palabra, el Señor te está introduciendo a un lugar espectacular. Pero esta palabra no iba acorde a mi plan y no iba acorde a mi voluntad. Entonces, cuando yo la recibí, yo dije, ay, no, eso lo leí en la Biblia ya, y qué bonito por el pueblo de Israel, pero eso no es para mí. Yo la ignoré. Y es allí también, mis hermanos, donde empieza el proceso. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos confirma,
pero nosotros aún así no queremos escuchar porque no va acorde a mis planes. Y ahí empieza un tema muy fuerte, porque es como ese pueblo de Israel que pudo haber llegado a la tierra prometida en unos días, pero tuvo que esperar 40 años. Y es donde yo me pregunto cuánto tiempo estamos esperando nosotros para recibir lo que Dios nos ha prometido. Y en ese tiempo, listo, se vendió la casa, pues yo estaba enojada, triste, qué pecado con mi mamita, casi no le hablaba de lo brava que estaba. Nos vinimos en diciembre, fue el 21 de diciembre del 2014 que nos vinimos para acá. Llegamos, mi familia, pues la familia de mi mamá, pues muy queridos, nos recibieron con mucho amor. Aquí yo ya había venido a este lugar por mi tía Marina, ella nos había traído cuando veníamos de vacaciones, entonces yo ya conocía este lugar, pero siempre molesto mucho con mi pastor, siempre decimos, es que tú eras terrible, y sí, mis hermanos, o sea, lo decimos molestando y nos reímos, pero yo les confieso que yo entré en una etapa de rebeldía. Yo entré en una etapa en la que yo no quería aceptar que era la voluntad de Dios tenerme en este lugar, que era la voluntad de Dios traerme a este país, que Él tenía un propósito. Yo siempre decía, no, esa es mi mamá que en su emoción me trajo, y yo por qué me dejé traer, yo tenía que quedarme allá. Miren, mis hermanos, ese primer año, los que me conocieron aquí, pues aprovecho y les pido perdón porque yo sé que era terrible. Pero yo venía y yo no quería venir, yo estaba enojada, yo lloraba, mejor dicho, me parecía una Magdalena, lloraba todos los cultos y no era por el Espíritu Santo, se los aseguro. Era un llorar y era una tristeza y era un enojo. Yo llegaba a mi casa y yo lloraba y yo en mi cabeza yo craneaba, no Señor, yo voy a reunir ese dinero y yo me voy, yo no sé cómo, yo me voy, yo qué pena con mi mamá, pero yo me voy, yo me regreso, entonces era mi dolor de no, y allá yo servía y aquí no, y allá yo tenía tantos años y aquí no, y allá yo tenía amigos y aquí no. Miren, mis hermanos, cuando nosotros nos oponemos a la voluntad y a los planes de Dios, primeramente todo nos sale mal, empecemos por ahí. Y lo otro es que nos llenamos de tanta amargura que no vemos todo lo que Dios nos pone enfrente. No lo vemos. Y yo endurecí mi corazón durante mucho tiempo. Y yo ahorita yo digo, Señor, perdóname porque es tiempo que perdí. Es tiempo que perdí de servirte, de aprender, de acercarme más a mi familia espiritual, porque preferí mi rebeldía a obedecer la voluntad de Dios. Y quiero que sepan que en ese año recibí otra palabra y quiero que me acompañen a Isaías 43, 19. Isaías 43, 19 dice, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo cuando veía esta palabra, claramente me acordé de la otra. Y yo dije, Señor, de verdad sí fuiste tú. De verdad sí fuiste tú el que me introdujo a este lugar. Sí fuiste tú el que me trajo a este lugar. Y si tú me dices que tú vas a hacer cosa nueva, tú me vas a sorprender. No sé qué vas a hacer conmigo, no sé qué plan tienes conmigo en este lugar, pero tú lo vas a hacer. Y ha sido esa enseñanza que realmente cuando permitimos que el Señor cambie nuestros planes, porque realmente cuando seguimos la voluntad del Señor, sí o sí va a haber un cambio de planes, y eso es algo que todos tenemos que entender. El Señor no se alinea a nuestros planes, nosotros nos alineamos a los planes de Dios. Y en este tiempo, y quiero que sepan que todo esto no fue algo que descubrí en el primer año estando aquí,
ha sido que durante estos ya casi 5 años el Señor me ha seguido enseñando y enseñando y enseñando. Y ha sido su propósito, ha sido su plan. Y algo de las primeras cosas que Él me mostró cuando pues yo acepté, cuando yo de verdad entendí, Señor, es tu voluntad, no es mi mamá, eres tú quien me trajo aquí. Una de las primeras cosas fue que yo entendí que así como Abraham, el Señor le pidió ir a Moria a llevar a Isaac, a entregar a su único hijo. El Señor en ese lugar le estaba pidiendo que entregara lo más preciado. Y recordemos que Abraham no se detuvo. Había sí una fe en una promesa, pero también en su corazón había esa claridad de que Dios era primero, de que Dios era prioridad. Y el Señor, cuando me permitió entender eso, era para mí mostrar que yo no estaba dejando lo más preciado para mí. Para mí lo más preciado eran mis amigos, mi familia en Cristo en México, mi vida allá, mi comodidad allá. Pero el Señor me estaba diciendo, es necesario que dejes lo más preciado, porque no me estás dando a mí el primer lugar, te lo estás dando a alguien más. Y pues yo de verdad clamo que cada uno de nosotros no sea necesario que el Señor nos saque de un país para que tengamos que dejar cosas que están ocupando el primer lugar, que es el del Señor, ¿no? Y algo que me impacta de lo que estudiábamos en Jonás es que el Señor le dio una instrucción, ¿cierto? El Señor le dio una instrucción, y aunque la Biblia anteriormente no nos habla mucho acerca de la vida de Jonás, pero sí podemos entender por el llamado que era un hombre que seguía a Dios, que le conocía, que lo servía, ¿cierto? Porque por eso el Señor lo envía a este lugar. Pero entonces, en este momento Jonás estaba tan acostumbrado a su servicio, a su forma de servir, que eso que el Señor le estaba pidiendo se salía de su servicio. Como que, sí Señor, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, pero eso como que me freno. Eso no va conmigo, envía a alguien más. Y precisamente anoche, cuando estaba estudiando este mensaje que les quería compartir, este testimonio, me encontré con una imagen y decía: de nada te sirve hacer 1.000.000 de cosas si no haces lo que Dios quiere que hagas. Y a mí eso me impresionó totalmente, porque yo venía de ser una persona que servía en todo, ¿sí? Que estaba en la alabanza, que servía en el aseo, que servía con niños, que, bueno, mejor dicho, aquí, allá, allá. Entonces yo llegué aquí y como, bueno, mejor dicho, estoy lista. Mis hermanos, yo tuve que pasar por 2 años de proceso, y que yo ahora entiendo que el Señor, cuando me trajo, también era necesario que Él me bajara del altar, porque yo necesitaba ser formada, mi carácter necesitaba ser formado. Y yo entiendo que ese tiempo de espera y de preparación era para eso, y que mi carácter sigue siendo tratado, pero es ver que el Señor en sus tiempos, Él tiene un diseño. Lo que pasa es que cuando se sale de nuestros planes y de nuestros diseños, pues normalmente no le hacemos mucho caso. Y Jonás, en este momento, él estaba sirviendo, él estaba compartiendo, él ya seguía al Señor. Pero entonces, cuando el Señor lo llama a algo específico, él no quiere hacerlo. Y quiero que volvamos a Jonás y vayamos al capítulo 4 nuevamente, pero del versículo 5 al 11. Capítulo 4, versículos 5 al 11. Entonces nos dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar.
Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Versículo 10. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Qué impresionante es que Jonás al final, después de toda una travesía, terminó obedeciendo. Pero aquí la Biblia nos aclara que no lo hizo ni de buena gana, ni lo hizo muy satisfecho. Pero qué impresionante es que el Señor viene y confronta. Viene y le dice: tú me estás sirviendo, pero falta esa compasión, falta ese amor. Tú me sirves hasta donde tú quieres servirme. Y hoy sí anhelo, mis hermanos, que hoy pensemos en esto. Nosotros cuando servimos al Señor es un todo. Era como lo que ahorita se ministraba, no se da una parte, se da todo. Y el Señor ha hecho un llamado muy claro a su iglesia, y es a levantarse a trabajar. Y yo, algo que el Señor me ministró a través de todo este tiempo y de todo este proceso, es que su voluntad primordial para nosotros y su llamado primordial siempre va a ser a servirlo. Siempre. Ese es el primer llamado, a servirle a Él. Pero ese servicio no va a ir hasta donde usted y yo queramos. No va a ir en el lugar donde usted y yo queramos. Ese servicio es: yo decido obedecer o yo decido no obedecer. Nosotros no podemos ponerle límites al Señor. Y también tenemos que entender que la voluntad de Dios siempre nos va a llevar lejos de nuestra comodidad. A mí el Señor me sacó totalmente de mi comodidad. Me sacó de 10 años de hacer lo mismo, me sacó de 10 años de conocer, de saber mi entorno, de tener bien craneado mi futuro. El Señor me sacó de todo eso. Y el Señor no solo fue que me trajera a otro país, es que el Señor vino a introducirme a su plan perfecto. En un punto en el que creo que en distintas ocasiones yo les he podido compartir quizás testimonios pequeños, pero de verdad el Señor, y ahorita leyendo ese pasaje en Deuteronomio, mis hermanos, desde que nosotros llegamos aquí, mi mamá y yo jamás hemos estado en escasez. Todas las enfermedades que alguna vez tuve, el Señor las sanó una a una. Mis estudios, yo nunca supe cómo iba a pagar, pero el Señor me proveyó y yo me gradué ahorita el 8 de agosto. Y cuando yo terminé mis estudios, yo dije: Señor, ahora sigue el trabajo. Necesito un trabajo, necesito un trabajo. Y en un mes exacto, el Señor me regaló un trabajo, un buen trabajo. Y yo solo puedo levantarme aquí a dar testimonio, y no podía quedarme callada, porque hace un tiempo el Señor me dio una palabra en este lugar y me dijo: lo que es tuyo es tuyo. Yo te lo entrego y nadie te lo quita. Es tuyo. Pero también me dijo que yo me iba a levantar a dar testimonio de todas las sorpresas que Dios iba a hacer conmigo. Y es por eso que hoy estoy aquí frente a ustedes dándole la gloria al Señor por todas esas sorpresas, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que yo sé que sin duda Él va a hacer. Pero con esto también quiero dejarles esta invitación, mis hermanos, que nuestro servicio a Dios no puede ser limitado.
que si nosotros de verdad estamos presentándonos delante de Dios y le estamos diciendo, Señor, heme aquí, haz lo que quieras con mi vida, ustedes tienen que entender que va a haber un cambio de planes. Los va a sacar de su comodidad y va a ir totalmente contrario a su diseño. Pero sí les puedo garantizar que va a valer la pena. Va a valer la pena. Vale la pena vivir para Cristo, vale la pena seguirlo a Él. Y por último quiero que por favor me acompañen al libro de Esther, capítulo 4. Esther capítulo 4, versículo 14. Bueno, vamos a leer desde el 12 para estar un poquito en contexto. Dice: y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en ese tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Iglesia, la obra de Dios no se detiene porque tú y yo no queramos hacerla. O sea, el plan de Dios sigue. Si tú y yo decidimos rebelarnos, si tú y yo decidimos no hacer la voluntad de Dios, su plan sigue. Pero miremos lo que le dijo Mardoqueo: mas tú y tu casa. Que no nos perdamos de la bendición de servirle a Dios. Que no nos perdamos de las promesas, de todo lo que el Señor quiere darnos en recompensa por servirle a Él. Porque si nosotros no lo hacemos, no dudemos que va a haber alguien más que sí lo haga. Pero no nos perdamos nosotros de ese privilegio. Porque nosotros no sabemos si para este tiempo nos ha puesto el Señor en dónde estamos. En tu trabajo, en tus estudios, en tu casa, en tu vecindario, en este lugar. No es un accidente, estamos aquí con un propósito. Y el llamado de Dios para nosotros es servir. Es servir. Y yo te quiero invitar a que cierres tus ojos en este momento, ahí en tu lugar. Que cierres tus ojos y pienses un segundo si realmente estás caminando en el plan de Dios o estás caminando en tu propio plan. Y a veces nosotros podríamos preguntarnos: Señor, pero sí, yo te quiero servir, yo quiero seguirte, pero no sé qué hacer. No sé cuál es mi llamado, no sé qué pides de mí, no sé qué sigue. O quizás estamos en un momento en el que estamos sirviendo a Dios, pero como leíamos, estamos haciendo 1,000,000 de cosas, pero no estamos haciendo lo que Dios nos pide. Yo pasé por un tiempo de mucha confusión, en la que no dejé de buscar a Dios, pero al mismo tiempo no estaba haciendo su voluntad. Y en esta mañana yo quiero que ahí en tu lugar tú pienses y tú le digas al Señor: Señor, ayúdame a seguir tu plan. Señor, yo sé que tú me vas a sacar de mi comodidad. Yo sé, Señor, que tú me vas a pedir hacer cosas que quizás yo no quiera hacer. Pero hoy, Señor, yo me sujeto a tu plan. Hoy yo alineo mi vida a tus planes y a tus tiempos. Y hoy, Señor Dios, yo te pido que tú me muestres, que tú me hagas entender el camino por donde tú quieres que yo ande. Señor, si hasta este momento yo he estado caminando en mi propio camino, en mi propio diseño,
Señor, hoy hazme entender lo que tú quieres de mí. Iglesia, ahí en tu lugar, habla con el Señor. Pregúntale, si tienes preguntas, Él no se molesta porque le preguntes. Hoy es el día de decirle, heme aquí. Pero de verdad entender que cuando lo decimos, es porque vamos a servir en un 100%. Y hoy escucha atentamente lo que el Señor te dice. Solo confía en el Señor, iglesia. Solo confía en Él. Porque es hasta que soltamos que verdaderamente podemos recibir. Hoy suelta, iglesia. Hoy suelta tus planes. Hoy suelta quizás los límites que le has puesto a Dios. Hoy suelta tu comodidad. Hoy suelta tus temores. Hoy suelta delante de Dios, porque Él hoy te dice que Él te enseñará el camino. Solo debes confiar. Solo debes confiar. Porque grandes y maravillosas cosas hemos de ver en este lugar. Y porque muchos se han de levantar a dar testimonio de las maravillas y de las sorpresas de nuestro Dios. Solo confía, iglesia. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor Jesús. Señor, hoy nos aferramos a ti. Hoy nos aferramos a tu voluntad. Y hoy descansamos en tu plan perfecto. Gracias.